Bueno, tema 41, que es el segundo del registro civil, y aquí lo que se nos pide son temas muy sencillitos porque la ley, la verdad es que está, desde mi punto de vista, bastante bien redactada y, bueno, no tienen demasiada dificultad. Títulos que acceden al registro civil, se nos pide. También los asientos registrales y sus clases. Asientos registrales que, vamos, todos conocemos ahora mismo cuáles son. Serían las inscripciones, las anotaciones y las cancelaciones, ¿no? Las reglas generales para su práctica. Evidentemente, diferenciaremos cada una de ellas, ¿no? De cada uno de los asientos. También hechos y actos inscribibles en el registro civil, el artículo 4 de la Ley 20/2011, y se nos pide especialmente la inscripción de nacimiento y filiación, inscripciones relativas al matrimonio, inscripción de fallecimiento y otras inscripciones. Como vemos, es ciertamente sencillo, Pues vamos allá. Bueno, entonces, en primer término, títulos que acceden al registro civil. Bueno, básicamente lo que se nos dice, evidentemente ponemos los artículos, ¿no? Se regulan en los artículos 27 a 29, que establece que accederán al registro civil los documentos auténticos, las certificaciones de registros extranjeros en ciertos supuestos y ciertas declaraciones de voluntad. Esto es lo que se nos establece. Evidentemente tenemos que conocer, bueno, por documento auténtico, ¿qué entendemos? Bueno, pues el documento auténtico, digo aquí, que es un concepto más amplio que digamos, el documento público, ¿no? Bueno, pues el documento público es aquel que autoriza un notario o funcionario público, muy importante, con competencias para ello y con las formalidades previstas. Y los documentos auténticos, bueno, pues son un poquitín más amplios, ¿no? Documentos notariales, documentos judiciales, documentos administrativos y también documentos, por ejemplo, eclesiásticos, una certificación emitida por un ministro del culto, como luego veremos, partes facultativos emitidos por los hospitales, por ejemplo, para la inscripción de nacimiento, las declaraciones de conocimiento. Declaraciones de conocimiento es, bueno, una persona tiene conocimiento de un hecho o acto inscribible, pero completadas por los partes facultativos correspondientes, ¿no? También serían título auténtico, documento auténtico, para la práctica de las inscripciones, en el caso, por ejemplo, de nacimiento o de función. Certificaciones de registros extranjeros sería el segundo gran grupo. Evidentemente, aquí sería necesario, en el caso de estas certificaciones de registros extranjeros, que cumplan los requisitos previstos en la propia ley, artículos 96 y 97. Y las declaraciones de voluntad. Aquellas declaraciones emitidas ante el encargado del registro civil, el cual, el encargado, actúa como fedatario de las mismas, y aquí sí ocurre, por ejemplo, en materia de adopción, recuperación o conservación de la nacionalidad o de la vecindad civil, es decir, es una persona que comparece ante el encargado del registro civil, identificándose y manifestando, bueno, pues una voluntad. En consecuencia, el encargado pues actúa, como se dice aquí, como fedatario. Dice la norma, en este caso las declaraciones en virtud de las cuales han de practicarse se consignarán en acta firmada por el funcionario competente de la oficina general, será el encargado, o de la oficina consular, el encargado, o también recordemos que las funciones se pueden delegar. Por eso dice funcionario competente de la oficina general o consular, y por los declarantes, o bien mediante la complementación, que es lo normal, porque ahora ya se exige que se complementen los formularios oficialmente aprobados, ¿no? Evidentemente, la verificación de las declaraciones comprenderá la capacidad e identidad del declarante. La identidad mediante la presentación del DNI o documento similar, pero también la capacidad. Este señor comparece y se ve que tiene capacidad para prestar esta declaración de voluntad. Y ya las resoluciones judiciales firmes, no nos olvidemos nunca de esto, que son igualmente títulos suficientes para inscribir el hecho o acto que constituyen o declaran. Dice la norma, si constituyen hechos inscritos debe practicarse la rectificación correspondiente. Si contradicen hechos inscritos debe practicarse la rectificación correspondiente. Evidentemente, esta nueva regulación que establece la Ley 20/2011, pues tiene algunas diferencias con la regulación anterior, ¿no?
Es posible la presentación de toda la documentación en soporte electrónico. Esto, evidentemente, en el año 1957 pues no podría ser, ¿no? La previsión expresa de aplicación de la normativa en esta materia de archivos, custodia, conservación de la documentación prevista para las administraciones públicas, ¿no? Aquí esto es muy importante. Recordad que cuando hablábamos de la legislación de registro civil, hablábamos de algunos artículos de la ley de 1957 que continúan en vigor, la ley 20-2011, la ley de procedimiento administrativo, ley 39-2015, porque luego veremos que evidentemente ya al registro, que es un registro administrativo, se aplican, bueno, pues ciertas normas y ciertos derechos que se establecen en la ley de procedimiento administrativo. Por ejemplo, el no presentar documentos que la administración ya posee. Es decir, si la administración posee los documentos, el particular que vaya, digamos, a presentar pues un escrito, una solicitud, no tendrá por qué presentar esa documentación. Y eso es, parece que no, pero es ciertamente importante. La que tiene que preocuparse de añadir, buscar, adicionar la documentación al expediente es la administración, no el ciudadano, ¿no? Bueno, y el tercer supuesto habla de un formulario oficialmente aprobado. Es decir, antes, bien es verdad que los libros del registro sí que tenían, digamos, estaban perfectamente regulado la forma que deberían tener, pero bueno, ahora se ha aprobado un formulario. Esto simplifica bastante las cosas, ¿no? El control de legalidad, bueno, pues evidentemente lo hace el encargado del registro civil, ¿eh? Es el examen que realiza el encargado, bueno, pues a la vista de los títulos, documentos presentados, con el fin de establecer si se cumplen los requisitos previstos en la ley. Debe ponerse en relación con el principio de legalidad. Bueno, no hay mucho más. Y efectivamente, si vamos relacionando, el principio de legalidad guarda relación con el principio de exactitud del registro y el principio de oficialidad, de presunción de exactitud del registro y, evidentemente, el principio de oficialidad del mismo registro. No hay mucho más que decir, ¿eh? Digo yo aquí un poco en síntesis. El control de legalidad de los títulos que, digamos, permiten acceder al registro civil corresponde al encargado, ¿eh? Y el artículo 30 nos establece lo siguiente ya de forma muy concreta. Los obligados a promover la inscripción solo tendrán que aportar los documentos exigidos por la ley cuando los datos, los datos incorporados a los mismos no constaren en el registro civil o no pudieran ser facilitados por otras administraciones o funcionarios públicos. Es un poco lo que acabo de decir y que recoge la ley de procedimiento administrativo. El encargado de la oficina ante el que se solicita la inscripción deberá controlar la legalidad de las formas extrínsecas del documento. Que el documento reúne los requisitos. Evidentemente, el encargado no podrá controlar el contenido del mismo. Por ejemplo, en una sentencia judicial, el encargado de registro no podrá entrar a discutir el contenido de la misma, pero sí si la misma se ha emitido el testimonio correspondiente, si este se ha realizado en debida forma, etc. Entonces, formas extrínsecas del documento, validez de los datos y la realidad de los hechos contenidos en este, ¿no? Bueno, es un poco lo que acabo de decir. Si el encargado de la oficina tuviera fundadas dudas sobre la legalidad de los documentos, sobre la veracidad de los hechos o sobre la exactitud de las declaraciones, realizará antes de la inscripción y el plazo de 10 días, aquí los plazos son importantes, a efectos de una pregunta tipo test, pues las comprobaciones correspondientes, ¿no? Si se deduce una contradicción entre el registro y la realidad, el encargado lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y advertirá a los interesados. ¿El conocimiento del Ministerio Fiscal para qué? Para que estudie si procede a acudir por la vía penal, ¿no? Bueno, aquí sigue diciendo el 31 de la Ley 20-2011, en el examen de las solicitudes y de las declaraciones que se formulen, la oficina consular, la oficina general, verificará la identidad y capacidad de los solicitantes, ya lo hemos dicho también, y comprobará la autenticidad de la firma, ¿no? Bueno, registro electrónico, a que se refiere el artículo 32, ya lo hemos comentado también, las solicitudes y declaraciones que formulen los ciudadanos a través de cualquiera de los medios previstos en la ley ante las oficinas del registro civil quedarán debidamente registradas, ¿no? Deberá quedar constancia de la identidad, domicilio del solicitante o declarante, del DNI o número de identificación de extranjero, NIE, de la fecha en que se ha formulado la solicitud, del contenido de la misma y de la actuación entre el funcionario de la oficina que les haya dirigido, ¿no?
Dice el 32 en el segundo párrafo: a esta información deberán acceder todas las oficinas del registro civil, es decir, el registro civil deberá estar conectado, que denegarán al interesado la inscripción solicitada o la recepción de la declaración sobre la que el funcionario o funcionarios, bueno, pues ya se hubieran pronunciado o hubiera sido requerida para hacerla, a fin de evitar, evidentemente, duplicidades, ¿no? Que un ciudadano lo pida en esta oficina y en esta otra. ¿Vale? Pues este sería el primer epígrafe, ¿eh? Como veis, ciertamente sencillo. Y el segundo nos pide los asientos registrales y sus clases, reglas generales para su práctica, y luego ya concreta inscripciones, anotaciones registrales y cancelaciones. Bueno, aquí básicamente el título quinto pues en 4 capítulos pues establece, bueno, pues competencia para efectuar los asientos, las reglas generales para su práctica, las clases de asientos que acabamos de ver y la promoción de la inscripción y de otros asientos. ¿Quiénes son los que están obligados a promoverlos? Bien, competencia para efectuar los asientos. Básicamente los artículos 34 y 35, que es donde se establecen las reglas, y en el artículo 33 nos dice, lógicamente, no podría ser de otro modo, el encargado de la oficina de registro civil ante el que se presente el título, se formule la declaración, practicará los asientos correspondientes de oficio o dictará resolución denegándolos en el plazo de 5 días. Quedémonos un poquito con los plazos, que puede ser lo más complicado, ¿no? La inscripción de defunción concreta, no existiendo obstáculo legal, se practicará el mismo día. Lógicamente, la inscripción de defunción, sigue diciendo la ley, y esto es importante, no se podrá enterrar o incinerar una persona si no se ha practicado la correspondiente inscripción. Esto ya lo decía la ley del 57, que ha sido pregunta de examen en varias ocasiones. Y esto os lo digo precisamente a mis compañeros de los juzgados, ¿vale? Y ellos saben por qué. Bueno, en las oficinas consulares del registro civil, para las inscripciones referentes a nacionalidad y matrimonio, los asientos se practicarán en el plazo más breve posible. Entonces, fijémonos que aquí se nos establece 3 plazos, 5 días, que sería el plazo general. Inscripción de defunción en el mismo día de la presentación de la declaración, y luego nos habla ya en las oficinas consulares, dice, las inscripciones referentes a nacionalidad y matrimonio, plazo más breve posible. Entonces serían un poco las preguntas que nos pueden hacer. Pero hay una excepción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el encargado practicará los asientos a los que den lugar las resoluciones en los expedientes para cuya tramitación y resolución sea competente el Ministerio de Justicia, la excepción a la regla general. Bueno, y sigue diciendo aquí, bueno, pues el artículo 34, dice la remisión por del órgano judicial a la oficina del registro civil, bueno, pues aquellas resoluciones judiciales, básicamente aquellas sentencias o autos que afecten, sentencias principalmente, que afecten al Estado civil, ¿no? Y digo yo aquí entre paréntesis, habrá que entender también aquellos otros hechos inscribibles, por ejemplo, el auto de declaración de concurso. Es decir, no solo, por ejemplo, una sentencia de divorcio, no solo una sentencia que afecte a la capacidad de las personas, sino también pues, la declaración de concurso. Bien, en el 35 dice: los notarios, dentro de su ámbito de competencia, remitirán por medios electrónicos a la Oficina General de Registro los documentos públicos que den lugar a asiento en el registro civil. Por ejemplo, estoy pensando en una escritura de capitulaciones matrimoniales. Reglas generales para su práctica, bueno, soporte electrónico, esto yo creo que ya no tiene demasiada comentario, ¿no? En los modelos oficiales, aprobados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Bueno, lógicamente, si no es posible realizarlo de modo electrónico, soporte papel, pero se trasladará al formato electrónico con la mayor brevedad posible, con la mayor celeridad posible. Firma electrónica reconocida del encargado del registro. Importante, aunque verdaderamente sabemos que en los juzgados siempre se utiliza la firma electrónica reconocida. Firma electrónica avanzada, firma electrónica reconocida. Quedémonos con la idea. ¿Vale? Ello sin perjuicio de la posibilidad de delegación de funciones del encargado. Como antes comentábamos, se delega en el gestor procesal también utilizará la firma electrónica reconocida. Evidentemente, se habla también de un registro electrónico de seguridad. Esto tiene que
Es claro, lógicamente tiene que tener cierta seguridad porque es importantísimo, ¿no? Lenguas oficiales, lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, pues es evidente. Se podrá solicitar que la inscripción de un hecho o acto inscribible se produzca en la lengua oficial de la comunidad autónoma correspondiente. No tiene dificultad. Clases de asientos, pues ya los hemos visto. Inscripciones, digamos, anotaciones, cancelaciones. ¿Qué son las inscripciones? Bueno, la modalidad principal de asiento, ¿no? Modalidad de asiento a través de la cual acceden al registro civil los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y aquellos otros determinados por la ley. Prueba plena de la inscripción en todo caso y eficacia constitutiva en los supuestos previstos por la ley. Es decir, las inscripciones hacen prueba plena de lo allí inscrito, presunción de veracidad del registro, de modo general tiene eficacia declarativa. Y en los casos que especialmente lo prevé la ley, tienen eficacia constitutiva. Es decir, que ahora veremos un poco la diferencia, ¿no? Una persona es hija de otra no porque lo diga el registro civil, es hija de otra porque es así, ¿de acuerdo? Evidentemente la inscripción hace fe de esto, pero no constituye el hecho, mientras que, por ejemplo, la nacionalidad sí, si no está inscrita, no existe, o la vecindad civil. Por tanto, diferencia entre eficacia declarativa, simplemente declara el hecho, o constituye el hecho. Diferencia fundamental, ¿vale? Bueno, no hay mucho más que decir. Decimos aquí, excepcionalmente, carácter constitutivo, ya lo acabo de decir, y cuáles son básicamente aquellas que tienen valor constitutivo. Regla general declarativo, ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son las que tienen valor constitutivo? Pues aquellas de adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia. Declaraciones voluntarias sobre vecindad civil, relativas al cambio de nombre y apellidos, rectificación de sexo mediante procedimiento registral. Es evidente que si esto no consta en el registro, pues no existe. Y vuelvo a decir, una persona es hija de otra independientemente de que conste o no en el registro. Seguimos aquí diciendo, el artículo 42 pues regula con carácter general quienes están obligados a promover la inscripción, que se concreta en determinadas personas, no solo, digamos, personas, digamos, también jurídicas, ¿no? Como diremos a continuación. Por ejemplo, el nacimiento. Por ejemplo, la defunción, estoy pensando en los hospitales públicos. En cuanto a la oponibilidad a terceros, los hechos y actos inscribibles son oponibles, lógicamente, desde su acceso al registro civil. Antes no, desde el momento en que sean públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el matrimonio secreto. Claro, accede al registro civil, pero no hay conocimiento del mismo, por tanto, no puede ser oponible, ¿no? En el momento en que se dé publicidad al matrimonio secreto, sí, desde que accedan al registro civil y sean públicos, pese a que la ley no lo dice, pero es lógico. Entonces, inscripciones, anotaciones. Bueno, pues anotaciones, digamos que sería el asiento registral, digamos, de menor entidad, mientras que la inscripción hace prueba plena, como acabamos de decir, modalidad de asiento que en ningún caso tendrá el valor probatorio que proporciona la inscripción. Simplemente se anota a efectos informativos, salvo en los casos en que la ley le atribuya valor de presunción. Las declaraciones con valor de presunción las estudiamos en el tema siguiente. En esta materia, la actuación registral tiene carácter rogado. Dispone el artículo 40, punto segundo, las anotaciones registrales se extenderán a petición del fiscal o de cualquier interesado. Excepcionalmente, existen anotaciones de práctica obligatoria, por ejemplo, las anotaciones relativas a declaraciones con valor de simple presunción, que, como decía, lo estudiamos la semana que viene. Entonces, pueden ser objeto de anotación los siguientes hechos y actos: procedimiento judicial, administrativo, registral, en trámite que pueda afectar al contenido del registro. Las anotaciones de procedimiento, digo yo aquí, por ejemplo, procedimientos judiciales en trámite. Vuelvo a decir, porque si existe una sentencia, evidentemente esa sentencia sí que sería inscribible, no anotable.
Procedimientos judiciales sobre previsión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, procedimiento concursal. Puede anotarse, digamos, la declaración de concurso en el registro. Sí, evidentemente, o también, o por lo menos que está en trámite, digamos, anotación. También podemos hacerlo como inscripción una vez que se produzca. Procedimientos penales, procedimientos registrales regulados por la propia regulación del registro civil. Estos serían procedimientos, como digo, en trámite. El punto segundo sería el hecho cuya inscripción no pueda extenderse por no resultar debidamente probada en alguno de sus extremos. Se trata de supuestos que sustituyen a las inscripciones hasta que puedan inscribirse. Es decir, no queda absolutamente probado el hecho o acto inscribible, pero puede anotarse y luego podrá sustituirse esa anotación por una inscripción. Las declaraciones con valor de presunción, el hecho o acto relativo a españoles o vacación en España que afecta a su estado civil según la ley extranjera, la sentencia o resolución extranjera que afecte al estado civil en tanto no se obtenga el exequatur, sabemos que es el procedimiento para declarar ajustado al ordenamiento jurídico español una sentencia o resolución extranjera, la sentencia o resolución canónica cuya ejecución en cuanto a efectos civiles no haya sido igualmente decretada a través de exequatur por el tribunal correspondiente o de primera instancia. La desaparición, las actuaciones tutelares o de otras figuras tuitivas previstas en la ley en los casos en los que reglamentariamente lo establezca, acogimiento, guarda administrativa, guarda de hecho y aquellos otros hechos o actos cuya anotación se prevé en la propia ley de registro civil o en alguna otra, ¿no? Y en relación con las cancelaciones, bueno, las cancelaciones que todo el mundo puede presuponer lo que es, ¿no? La cancelación de un asiento, invalidación de un asiento, de carácter negativo, digo yo aquí, privar de eficacia o dejar sin efecto en todo o en parte un asiento preexistente, ¿no? Evidentemente se practicará en virtud de título adecuado, ya sea de oficio o a solicitud del interesado. Promoción de la inscripción y de otros asientos, pues lógicamente, ¿quiénes están obligados a promover la inscripción? Aquellos que la ley establece en cada supuesto. Aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, sus herederos o representantes legales, y el Ministerio Fiscal, evidentemente, en el ejercicio de sus funciones, con arreglo a las previsiones, digamos, previstas en la ley. También autoridades o funcionarios que no se han citado en el punto anterior, pero que tienen, evidentemente, obligación de comunicarlos al Ministerio Fiscal por razón de sus cargos. ¿Vale? Por otro lado, dice el 43 que las personas obligadas a promover la inscripción deberán comunicar los hechos y actos inscribibles mediante la presentación de los formularios debidamente cumplimentados o su remisión a través de los medios electrónicos que se establezca de forma reglamentaria, ¿no? Perdón, dice también al final el artículo, también procederá la inscripción a instancia de cualquier persona que presente título suficiente. Obligados a promover. Ahora, como vamos a ver las inscripciones más importantes, nacimiento, matrimonio y defunción, veremos en cada caso concreto quiénes vienen obligados a promover, ¿no? ¿Vale? Pues muy bien, hechos y actos inscribibles en el registro civil. Bueno, pues básicamente los hechos y actos, pues aquí tendríamos que irnos claramente al artículo 4. Digo yo por ahí, por algún sitio, no solo se refieren a la existencia, al estado civil y condición de las personas, sino que hay algunos otros hechos o actos inscribibles que establece la ley, la declaración de concurso, por ejemplo, y que, bueno, pues deben ser inscritos. Y esto, evidentemente, sí que esta relación deberíamos conocerla. Nacimiento, afiliación, nombre y apellidos y sus cambios, sexo, cambio de sexo, nacionalidad y vecindad civil, emancipación y beneficio de mayor edad, matrimonio, separación, nulidad y divorcio, el régimen económico matrimonial legal o pactado, las relaciones paterno-filiales y sus modificaciones, poderes y mandatos preventivos, la propuesta de nombramiento de curador, medidas de apoyo previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes, resoluciones judiciales dictadas en los procedimientos de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad,
de acuerdo con la ley de jurisdicción voluntaria, recordadlo, los actos relativos a la constitución y régimen de patrimonio protegido de las personas con discapacidad, tutela del menor y defensa judicial del menor emancipado, declaraciones de concurso de las personas físicas e intervención o suspensión de sus facultades, declaraciones de ausencia y fallecimiento y ya por último la defunción. 16 hechos o actos inscribibles que lógicamente es el fundamento del registro, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir, podemos comentarlo. Aquí tendríamos tutela del menor, defensa judicial del menor emancipado, etcétera, ¿no? Bueno, lo establece la norma, así se ha entendido que procede. Bueno, pues nada. También la inscripción del régimen económico matrimonial, no solo el supletorio, aquel que se tiene en defecto de haber, digamos, pactado uno diferente, concurso, bueno. No hay mucho más que decir aquí. Y ahora sí, vamos a ver si queréis, porque esto quizás es lo mollar de este epígrafe por lo menos, las inscripciones principales, ¿no? Que serían la inscripción de nacimiento, la inscripción relativas al matrimonio, la defunción, otras inscripciones. Serían las 4 secciones del registro civil antiguas de la ley de 57, nacimientos y general, matrimonios, defunciones, y tutelas y otras representaciones legales. Cosa fácil, no, muy fácil. Bien, pues la inscripción de nacimiento y filiación. Bueno, pues evidentemente aquí ya esto es sencillo. Dice el artículo 30 del Código Civil, después de la reforma, la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Vale, pues este hecho inscribible, que como decimos, aunque no está en vigor, su inscripción genera un código personal, digamos que sería la primera inscripción del registro civil para una persona. ¿Vale? La inscripción del hecho biológico del nacimiento crea un registro individual para cada persona a la que se le asigna un código personal que hace fe del hecho, fecha, hora y lugar del nacimiento, en su caso, también del sexo y en su caso de la filiación del inscrito. De acuerdo con el 49 de la ley, aquí debería de constar el nombre que se le impone, los apellidos que le correspondan según su filiación. Recordemos que el orden de los apellidos puede alterarse a voluntad de los padres, lugar, fecha y hora de nacimiento y sexo del nacido. Y dice la ley, luego lo veremos con un poco más de detenimiento. La inscripción de nacimiento se practicará en virtud de declaración formulada en documento oficial debidamente firmado por él o los declarantes acompañada del parte facultativo. Luego veremos que las direcciones de las clínicas y hospitales tienen la obligación, en el plazo de 72 horas, de remitir los documentos, ¿no? A tal fin, el médico, el enfermero especialista en enfermería, obstetro y obstétrico ginecológica, el enfermero que asista al nacimiento, en definitiva, dentro o fuera del establecimiento sanitario, comprobará por cualquiera de los medios la identidad de la madre, es importante, la identidad de la madre del recién nacido a los efectos de su inclusión en el parte facultativo. Y evidentemente los progenitores realizarán la declaración mediante la cumplimentación del oportuno formulario. Se contendrán pues, todas las advertencias sobre el valor de esa declaración. En defecto del parte facultativo deberá aportarse la documentación acreditativa en los términos que se determinen. No tenemos reglamento de momento, pero sí que la ley lo especifica claramente, un poco más abajo lo veremos. El encargado del registro, una vez recibida y examinada la documentación, practicará inmediatamente la inscripción de nacimiento. Tal inscripción determinará de nuevo, que no está en vigor, pero un nuevo registro individual al que se le asignará un código personal en los términos previstos en el artículo 6 de la ley. Se suprime el legajo de abortos, pero ahora veremos que sí que se lleva un registro de aquellos nacidos con un periodo de gestación superior a 6 meses y que no hayan nacido con vida. El legajo de abortos existente en la legislación anterior se suprime, ¿no?
pero en la disposición adicional cuarta se establece la constancia en el registro de los fallecimientos con posterioridad a los 6 meses de gestación que, bueno, conforme a la disposición transitoria novena, resultará de aplicación a todas aquellas defunciones acaecidas con anterior a la entrada en vigor. Dicho de otro modo, el denominado legajo de abortos desaparece, pero sí se lleva un registro pues, de los neonatos o entre 6 meses de gestación que luego no han conseguido nacer con vida. Bueno, no tiene mucho más que decir. Filiación y registro civil. Bueno, pues aquí también se regulan los artículos 44, 44.4, hasta el número 9, ¿no? La filiación se determinará a los efectos de la inscripción de nacimiento de conformidad con lo establecido en las leyes civiles. Hago una remisión ahí al artículo 112 y siguientes del Código Civil y en la ley del año 2006 sobre técnica de reproducción humana asistida. Se hará constar en toda inscripción de nacimiento, se hará constar necesariamente la filiación materna, aunque el acceso a la misma será restringido en el caso de que la madre, por motivos fundados, así lo solicite y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de dicha filiación. En caso de discordancia entre la declaración y el parte facultativo, prevalecerá este último, parte facultativa o comprobación reglamentaria. Entonces, la filiación materna se hará constar en todo caso, excepto que por motivos fundados la madre solicite que no conste. La filiación paterna en el momento de la inscripción del hijo se hará constar cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y resulte conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en la legislación civil o faltando aquellas de que concurra consentimiento de ambos cónyuges, aunque exista separación legal o de hecho. Evidentemente, habla de separación, divorcio. Cuando el padre manifieste, sería el segundo supuesto, su conformidad a la determinación de tal filiación y siempre que la misma no resulte contraria a las presunciones establecidas en la legislación civil y no existiere controversia. Deberán cumplirse además las condiciones previstas en la legislación civil para su validez y eficacia. Es decir, la madre siempre, en todo caso, excepto que solicite que no. Y en el caso de la paternidad, estos dos supuestos prevé la ley. Dice la norma, en los supuestos en los que se constate que la madre tiene vínculo matrimonial con persona distinta de la que figura en la declaración, o sea, de aplicación la presunción del 116 del Código Civil, se practicará la inscripción de nacimiento de forma inmediata solo con la filiación materna y se procederá a la apertura de un expediente registral para la determinación de la filiación paterna. Se inscribirá en principio con la filiación materna y se postergará la inscripción paterna que se resolverá en un expediente registral. También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviera casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer y esta última, la segunda mujer, la que no es madre, manifestará que consiente en que se determine en su favor la filiación del hijo, nacido de la otra parte, de su cónyuge. En los casos en que estemos ante filiación adoptiva, se hará constar, conforme a la legislación aplicable, la resolución judicial o administrativa que conceda, lógicamente, la adopción. Esto no tiene, quedando sometido al régimen de publicidad restringida previsto en la presente ley, es decir, de la filiación adoptiva, sabemos que no se da en principio publicidad. ¿Vale? Pues como veis, muy sencillo. Evidentemente sigue diciendo la norma, el reconocimiento de la filiación no matrimonial con posterioridad a la inscripción de nacimiento podrá hacerse en cualquier tiempo de acuerdo con las reglas establecidas en la legislación civil. Evidentemente, si se hace mediante una declaración del padre ante el encargado, se requerirá el consentimiento de la madre y del representante legal del nacido si éste fuere menor o propio si fuere mayor, ¿no? Si se tratare con personas con discapacidad o necesitadas de medidas de apoyo, se estará a lo que establezca la resolución judicial que así lo establece. Podrá inscribirse la filiación mediante expediente aprobado por el encargado del registro siempre que no haya oposición por el Ministerio Fiscal o de otra parte interesada, cuando se den las siguientes circunstancias. Cuando exista escrito indubitado del padre o de la madre en que expresamente se reconozca la filiación, lógicamente, cuando el hijo se halla en posición continua de Estado,
de hijo del padre de la madre justificada por actos directos, es decir, que conviva como hijo. Respecto de la madre, siempre que se pruebe cumplidamente que se ha producido el parto y la identidad del hijo. Luego veremos que la ley exige algunas medidas al centro hospitalario para comprobar, digamos, la relación del hijo con la madre, ¿no? Formulada oposición, la inscripción solo podrá obtenerse y en consecuencia inscribirse por el procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el 782 bis. En los supuestos de controversia, bueno, pues se requerirá siempre previa resolución judicial. Una vez inscrita, pues el encargado expedirá certificación literal electrónica de la misma, ¿no? Perdón. Obligados a promover la inscripción. Bueno, básicamente los obligados a promover la inscripción serían la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios y también personal médico sanitario que haya atendido en el parto cuando éste haya tenido lugar fuera del establecimiento sanitario. Y en tercer lugar, los progenitores. No obstante, en el caso, como hemos visto, de la renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación que será asumida por la entidad pública que asuma, evidentemente, pues esta función. Y por último, el pariente más próximo en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse, ¿no? Comunicación del nacimiento por los centros sanitarios. Fijémonos que el 46 de la Ley de Registro Civil dice: la dirección de hospitales, clínicas, establecimientos sanitarios comunicará en el plazo de 72 horas a la oficina del registro que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exijan personación propia ante el encargado del registro. Dice, el personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar bajo su responsabilidad las cautelas necesarias para asegurar la identificación del nacido y efectuará las comprobaciones que se establezcan de forma indubitada en relación con la filiación materna, pruebas biométricas, médicas y analíticas que resulten necesarias. Fijémonos que dice en la inscripción del nacimiento que se practica en el registro, se hará constar la realización de dichas pruebas. Se hará constar la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente conserve la información relacionada con las mismas. La existencia de las pruebas y dónde se encuentran custodiadas, sin perjuicio del traslado a los archivos que correspondan. Cumplidos estos requisitos, la comunicación se realizará mediante remisión electrónica del formulario. Esto no tiene mucho más. Evidentemente, aquí los hospitales pues tendrán un personal de carácter administrativo que será el que cumplimente el formulario y lo remita a los registros civiles. Pero dice la ley, a este formulario se incorporará el parte acreditativo del nacimiento firmado por el facultativo. Es decir, además del formulario que podrá realizar, y así se desprende de la lectura de la ley, personal administrativo, sí que tendrá que adjuntarse el parte médico. Vale. Esto evidentemente se realizará también a través de los sistemas electrónicos y sus mecanismos de identificación electrónica, ¿no? Comunicación del nacimiento por declaración de otras personas. Hemos visto que los hospitales tienen un plazo de 72 horas. Vale, pues aquí en otras personas, también obligadas a promover el nacimiento, en aquellos supuestos de nacimientos fuera del establecimiento sanitario, que no se haya remitido la documentación en plazo, los obligados a promover dispondrán de un plazo de 10 días. Evidentemente, aquí también se genera una discusión. No es necesario expediente, 72 horas para los hospitales, 10 días para el resto de obligados a promover en el caso de que se hubiera nacido fuera del establecimiento sanitario. 10 días para declarar el nacimiento ante la oficina del registro civil o las oficinas consulares correspondientes.
Se presenta el documento oficial debidamente cumplimentado, acompañado del certificado médico, firmado electrónicamente por el facultativo o del documento acreditativo en los términos que se establezca de forma reglamentaria. A partir de aquí sí será necesario expediente. Para inscribir la declaración cuando haya transcurrido desde el nacimiento el plazo previsto, se precisará resolución dictada en expediente registral. Entonces, 72 horas hospitales, 10 días cuando se haya nacido fuera del hospital, pero no es necesario expediente. El expediente será necesario si no se cumplen estos plazos. Menores abandonados y menores no inscritos. Bueno, aquí las entidades públicas de las comunidades autónomas pues deberán promover las inscripciones, ¿no? Sea o no conocida su filiación, etc. ¿Vale? Muy bien, pues seguimos. Inscripciones relativas al matrimonio. Matrimonio, digo yo aquí, forma. Bueno, recordad que solo existe una forma de matrimonio, que es la forma civil. Este podrá celebrarse en forma religiosa, sí, pero solo existe un matrimonio que es el matrimonio civil. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España en la forma regulada en este código, en la forma legalmente prevista, y también se podrá contraer, bueno, pues fuera de España. Contraer matrimonio fuera de España. Pero repito, el matrimonio es uno y la forma de celebración sí que ahí puede ser religiosa, puede ser de diferentes formas. Pero el matrimonio es uno y es matrimonio civil. ¿De acuerdo? Bueno, celebración, expediente, inscripciones. Bueno, la ley regula las inscripciones relativas al matrimonio en los artículos 58 a 61. Bueno, habla sobre el procedimiento de autorización matrimonial, el matrimonio celebrado en forma religiosa, la inscripción del mismo y la inscripción del régimen económico matrimonial, y también, por último, la inscripción de la separación, nulidad o divorcio. Entonces, aquí sería lo más importante: celebración, expediente, inscripciones. Probablemente debería decirse al revés. Primero expediente, después celebración y después inscripción. Sería la forma correcta de decirlo. Ves que aquí, bueno, se regula así. Entonces, celebración. Bueno, le atribuye la competencia para la celebración pues, en forma civil al juez de paz, al alcalde, al concejal, quien esté delega, también letrado de justicia, notario, funcionario diplomático, consular, la celebración en forma civil. Expediente prematrimonial. Claro, para poder celebrar el matrimonio, sea en forma civil, sea en forma religiosa, habrá siempre que instruir un expediente. La celebración del matrimonio requerirá la previa tramitación o instrucción de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa. Recordad cuando estudiamos el tema de jurisdicción voluntaria, que hablábamos de impedimentos de sangre, pero también de aquel que hubiere, bueno, pues sido condenado como autor de la muerte dolosa de su cónyuge de otro anterior. Por ejemplo, dichos requisitos de capacidad están regulados en los artículos 46 y 47 del Código Civil, conocidos, bueno, pues, impedimentos, de acuerdo con la terminología de derecho canónico. Bueno, el expediente prematrimonial tendrá como fin averiguar precisamente estas cuestiones, si los contrayentes, bueno, pues tienen los requisitos exigidos para contraer matrimonio, no solo los relativos a la capacidad, sino también el consentimiento, si existe un vínculo matrimonial subsistente y si existe el impedimento de crimen o parentesco al que yo hacía referencia antes, ¿no? Bueno, esto no tiene ningún tipo de dificultad, se tramita en relación con la competencia, bueno, pues si es ante notario, al notario del lugar del domicilio de cualquiera de los cónyuges, de los contrayentes. Si se instruye expediente, la competencia judicial al letrado de justicia o encargado del registro de uno de cualquiera de los contrayentes, ¿no? Solicitud, presentación de un escrito, menciones de identidad, profesión de los contrayentes, nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores, fecha de disolución del matrimonio. Esto veremos que luego habrá que documentarlo. Declaración de que no existe impedimento para el matrimonio. El juez o funcionario elegido, en su caso, para la celebración. Pues quiero que me case el juez de paz de mi pueblo. Ah, pues estupendo. Pueblos en los que hubieran residido o estado domiciliados en los últimos 2 años.
Se presentará prueba de nacimiento, certificación de nacimiento, prueba de disolución de los anteriores vínculos, certificación de la inscripción de divorcio, la emancipación, la dispensa, ¿vale? Evidentemente, esta no prejuzga la inexistencia de otros impedimentos. Y aquí, pues, la tramitación también es muy sencilla. El notario encargado del registro civil oirá a ambos contrayentes, eso sí, reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad, inexistencia de impedimentos, se podrán practicar informes, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, pues lógicamente, el letrado, notario, encargado del registro civil o funcionario que tramite el acta podrá recabar de las administraciones públicas cualquier documento que considere necesario. Y aquí también se habla, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, que podrá recabar, en provisión de apoyos humanos, que era lo que estaba buscando. Es decir, algún funcionario que ayude a discernir si esta persona que pretende contraer matrimonio pues tiene la capacidad suficiente, ¿no? Apoyos humanos, técnicos y materiales que faciliten la emisión, interpretación y recepción del consentimiento del o los contrayentes. Lógicamente, el encargado del registro civil, pues a la vista de la persona, podrá deducir si tiene o no capacidad, pero en el caso de que haya alguna duda, cuando sea necesario, podrá recabarse pues esta ayuda, ¿no? Bueno, no hay mucho más. Resolución y recursos. Realizadas las anteriores diligencias, el letrado, notario, encargado, pues finalizará el acta y dictará resolución haciendo constar si concurren en los contrayentes o no concurren los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del régimen económico matrimonial. Esto, como digo, es nuevo de la ley del año 2011. En su caso, la vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a estos. La actuación o resolución deberá ser motivada y expresar en su caso la falta de capacidad o impedimento que concurra. Importante esta cuestión. Si el acta fuera desfavorable, la resolución del expediente fuera desfavorable, se procederá al cierre del acta y los interesados podrán interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sometiéndose al régimen de recursos general. Entonces ya tenemos el expediente conformado, evidentemente de forma favorable, estableciendo que los contrayentes concurren los requisitos necesarios y ahora vamos a celebrarlo. Entonces la celebración, lógicamente hemos dicho, puede ser en forma civil ante el juez, concejal, alcalde, encargado, el propio letrado encargado del registro civil, etcétera. Y puede realizarse también en forma religiosa. No hay mucho más. Una vez que se celebre el matrimonio, se inscribe el mismo. Entonces el orden sería celebración del expediente, instrucción o conforme tramitación del expediente, celebración del matrimonio e inscripción del mismo. ¿Qué sucede? Sucede que, pues determinadas formas, un poco para no cansaros, determinadas confesiones, matrimonio celebrado en forma religiosa, no solo la Iglesia Católica, sino otras iglesias como la evangélica, la hebrea y algunas otras, pues evidentemente han firmado acuerdos con el Ministerio de Justicia, con el Estado español, y sus ministros del culto pueden celebrar los matrimonios. En este caso se celebra expediente, también se celebra expediente. ¿Quién lo celebra? Pues el ministro del culto correspondiente. Y aquí se exige, además de la firma de los contrayentes, el propio ministro del culto, pues 2 testigos mayores de edad. Entonces, digamos, celebrado o realizado el expediente, el ministro del culto celebra el matrimonio y remite, evidentemente, al registro civil certificación del mismo para su inscripción. No hay mucho más que decir. Podemos explayarnos un poco más, pero esto no tiene mucho más que decir, ¿no? ¿Vale? Inscripción del matrimonio, esto sí, registro individual en el que constarán los hechos. Pues tenemos la inscripción de nacimiento, el código personal de los contrayentes, pues lógicamente se inscribe el matrimonio y el régimen económico matrimonial legal o pactado.
no hay mucho más que decir. En dicho registro, dice el artículo 5.3, se anotarán continuada, sucesiva y cronológicamente todos los hechos y actos que tengan acceso al registro civil. Practicada la inscripción, el encargado pondrá a disposición de cada uno de los contrayentes certificación de la inscripción del matrimonio. Y la inscripción, como siempre, hace fe del matrimonio, fecha y lugar en el que se contrae, con la importante consecuencia, digo yo aquí, del pleno reconocimiento de los efectos civiles. El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceros. Vale. No hay mucho más que decir. Los artículos, los párrafos, mejor dicho, 2 y 3 del 59, pues nos regulan la inscripción del matrimonio celebrado ante autoridad extranjera, que accederá al registro civil español mediante la inscripción de la certificación correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la ley. Y si no, se necesitará el exequatur, claramente. Bueno. Creo que ya hemos hablado del ministro del culto, esto no tiene dificultad alguna. Vale, bueno, no me voy a parar mucho más. Efectos de la inscripción, produce efectos civiles desde su celebración. Yo creo que esto no hay que comentarlo, no desde su inscripción, sino desde su celebración. Esto creo que es evidente y no, tanto si se practica en la forma civil como con la forma religiosa. En consecuencia, desde el momento de la celebración de un matrimonio, este despliega todos sus efectos. El matrimonio no inscrito no perjudicará derechos de terceros. Y lo que comentábamos antes, inscripción del régimen económico del matrimonio, que se formula con carácter obligatorio en la nueva ley. Junto con la inscripción del matrimonio se inscribirá el régimen económico matrimonial legal o pactado que rige el matrimonio. Lógicamente, si no hay ningún pacto, se inscribirá el régimen matrimonial supletorio. También se dice que, otorgada ante notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá el notario, remitir en el mismo día copia autorizada electrónica de la escritura pública del declarado registro civil correspondiente para su constancia. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la fecha de recepción de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el encargado procederá a su anotación en el registro individual de cada contrayente para luego realizar la inscripción oportuna. Bueno, no tiene mucho más que decir porque no... Inscripción de la separación, nulidad y divorcio. Bueno, hemos dicho ya que aquí estaríamos ante sentencias constitutivas. La sentencia de separación, la sentencia de nulidad y la sentencia de divorcio son sentencias constitutivas. Evidentemente son ejecutadas de oficio por el letrado de la Administración de Justicia del juzgado ante el que se produce tal sentencia. De la adquirida firmeza a la misma, pues se remitirá testimonio para su inscripción en el registro civil. No hay mucho más. Evidentemente aquí se nos dice ya testimonio o copia electrónica. La misma obligación tendrá el notario que hubiera autorizado la escritura pública formalizando un convenio regulador. Sabemos que ahora mismo en determinados supuestos, cónyuges evidentemente en los que matrimonios en los que no haya hijos ni personas con la capacidad modificada judicialmente, puede, o esto sea mayores de edad, claro, puede, digamos, puede decretar la disolución del matrimonio, el divorcio, el letrado de Administración de Justicia o el notario, que hablamos del notario, que remitirá igualmente escritura pública al registro civil para que conste esta circunstancia. Poco más, no tenemos mucho más que decir. Especialidades del matrimonio secreto. Bueno, el matrimonio secreto es una peculiaridad, ¿no? Se puede celebrar tal matrimonio si existe causa grave. Evidentemente, el que aprecia tal causa grave es el encargado del registro civil. Se instruye expediente en el registro del domicilio de cualquiera de los contrayentes y se eleva a la Dirección General de los Registros del Notariado, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y se resuelve a propuesta de este director general por Ministerio de Justicia.
Bueno, el expediente previo se tramita reservadamente, digo yo aquí, como especialidad, y no se publican los edictos o proclamas que sí se publican, en los matrimonios normales. No lo he dicho, pero también es importante, y ahora me ha venido a la cabeza, una vez tramitado el expediente y publicados estos edictos o proclamas, el matrimonio civil deberá celebrarse en el plazo de 1 año, mientras que el matrimonio religioso deberá celebrarse en el plazo de 6 meses. Echarle un vistazo, estará por ahí por el tema, ¿vale? Bueno, el matrimonio secreto no se inscribe en el registro civil competente, sino que el acta se remite original, inmediata y resumadamente al registro civil central, que es donde se inscribe. Y evidentemente no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceros hasta el momento en que se haga público, ¿no? Es válido y tiene eficacia desde su celebración. Un tercero de buena fe, lógicamente, no puede verse perjudicado, se dice aquí, por pues la existencia de este matrimonio secreto. ¿Vale? Y ahora pasemos ya, si queréis, a la última de las inscripciones, que vamos a ver de modo rápido, porque comprendo que nos estamos pasando un poco del tiempo hoy. La inscripción de fallecimiento, bueno, pues evidentemente estamos un poco ante los mismos y es repetir un poquillo. Aquí se dedican una serie de artículos del 62 al 67, inscripción de defunción, obligados a promoverla, comunicación de la defunción por los centros sanitarios, inscripción de la defunción por declaración de los obligados, certificado médico, supuestos especiales de inscripción de la defunción, ¿no? Bueno, básicamente, digo yo aquí, de modo similar o parecido se practicará la inscripción de defunción a la inscripción de nacimiento, acompañando siempre el parte médico emitido por los centros sanitarios, ¿no? Se mantiene el requisito de la práctica previa de la inscripción para proceder a la inhumación o incineración del cadáver y, bueno, hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en el que se produce. Cerrará el registro individual. Lógicamente, con el fallecimiento de la persona, pues el código personal asignado a esa persona finaliza y ya no se asignará a ninguna otra. Hablamos aquí de desaparecidos durante la Guerra Civil, pero simplemente lo leemos. Inscripción de la defunción. Bueno, ya hemos dicho que se practica en el registro individual de la persona fallecida. En este registro individual, bueno, pues se van anotando cronológicamente los hechos y actos inscribibles y el último es el fallecimiento. ¿Qué se requiere? Bueno, básicamente se requiere, como siempre, declaración de fallecimiento en formulario oficial debidamente cumplimentado y, lo más importante de todo, el certificado de defunción, firmado por un médico. Bueno, ¿quién tendrá la obligación? En primer término, la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se produzca el fallecimiento, el personal médico que certifica el fallecimiento cuando éste haya tenido lugar fuera del centro sanitario, los parientes del difunto, personas a quienes esto lo autoricen, el director de establecimiento o cualquier habitante de la casa en donde se haya producido el óbito, y cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento, pues lo comunicará, como no podría ser de otro modo, a la autoridad competente. Bien, pues de los fallecimientos, bueno, pues lógicamente fallecidos fuera de un establecimiento sanitario, pues se comunicarán rápidamente a las autoridades y evidentemente esta lo comunicará al registro civil. En cuanto al certificado médico de defunción, habrá de entender que deberá ser expedido por aquel médico que está atendiendo, que viene tratando al difunto, su última enfermedad, o si es un accidente, pues el que lo haya reconocido, ¿no? Dice la norma aquí también, además de las circunstancias necesarias para la práctica de la inscripción, deberán recogerse, bueno, pues aquellas que se precisen para los fines del Instituto Nacional de Estadística, existencia o no de indicios de muerte violenta, en su caso la incoación o no de diligencias judiciales. Ahora veremos que si se incoan diligencias judiciales, la inscripción se produce, pero no la inhumación o enterramiento hasta que lo autorice la autoridad judicial. Dichas circunstancias no serán incorporadas a la inscripción de defunción, en virtud de la protección de datos, y serán objeto del régimen de publicidad establecido en la ley, ¿no?
Bueno, aquí también el artículo 62 que, bueno, en defecto de certificado o cuando este sea incompleto deberá complementarse con la documentación acreditativa al fallecimiento. Una vez practicada la inscripción, el señor encargado del registro expedirá licencia para el entierro o la inhumación. En el plazo que reglamentariamente se establezca, pues lógicamente pues será de forma inmediata, porque el fallecido no puede esperar. Aquí tenemos que tener en cuenta también que los jueces de instrucción, los juzgados de instrucción, son los encargados del registro civil cuando el registro se haya cerrado, fuera de horas de audiencia, por ejemplo, los fines de semana. Si fuera que, digamos, practicar una inscripción de defunción, ¿a quién correspondería? Lógicamente a los jueces de instrucción. De hecho, en los juzgados de instrucción se tiene acceso pues, a este tipo de acceso a la práctica de estas inscripciones, lógicamente, porque como acabamos de decir, no es posible conceder la licencia de inhumación o enterramiento antes de practicar la inscripción. Bueno, supuestos especiales de función de personas cuyo cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado. Bueno, pues evidentemente aquí ya son peculiaridades, ¿no? Cuando el cadáver se hubiera desaparecido, se hubiera inhumado antes de la inscripción, será necesaria resolución judicial, procedimiento registral o orden de la autoridad judicial que lo acredite, ¿no? Indicios de muerte violenta o en cualquier caso que deben incoarse diligencias judiciales. Pues evidentemente, antes lo comentábamos, estamos a la autorización del juez penal, del juez de instrucción que lleva el asunto penal. Dicha licencia se expedirá cuando se autorice por el órgano judicial competente, es decir, se podrá inscribir el fallecimiento, pero no otorgar licencia hasta que lo autorice el juez de instrucción de modo general que lleva el asunto, ¿no? Fallecimiento ocurrido con posterioridad a los 6 meses de gestación. Bueno, pues ya lo hemos comentado, ¿no? El legajo de abortos desaparece y evidentemente aquí tendríamos, bueno, pues un registro previsto también en la ley. El certificado médico deberá ser firmado al menos por 2 facultativos quienes afirmarán bajo su responsabilidad que del parto y en su caso de las pruebas realizadas con el material genético de la madre y del hijo no se desprende duda sobre la relación materno-filial, ¿no? Bueno, quiero decir, estos son ya cuestiones muy concretas. De función de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Bueno, pues nada, una simple lectura, ¿no? Aquí dice que el expediente registral resuelto favorablemente será título suficiente para practicar la inscripción. Y bueno, otras inscripciones que también se nos pide, nacionalidad y vecindad civil y algunas otras, yo creo que no tiene mucho que comentar, ¿vale? Bueno, simplemente la leemos porque se nos ha hecho un poco tarde. Ello sin perjuicio, claro está, de que el próximo día me hagáis y yo pues comente todas las cuestiones que se produzcan. ¿Vale? Tenemos entonces que preparar, si os parece bien, los artículos 27 a 79 de la ley. Para el próximo día tenemos el test colgado en la web y el próximo día vemos el tercer y último tema relativo al registro civil, que también es muy sencillito y más corto que este bastante. ¿Vale? Pues hasta aquí y perdonad por